Pero acto seguido, aquellos que dieron esa primera interpretación al COVID-19, a la pandemia, entonces también comenzaron a decir que todo esto se trataba para instaurar un sistema a nivel global en el cual las personas estuvieran escondidas, guardadas en sus casas, que se había acabado la libertad, que la libertad se acababa y que por eso habían mandado a las personas a sus casas. Que en el mundo grupos secretos que son los que manejan todo, que son los que están detrás de todo lo que ocurre en el planeta Tierra, habían diseñado este virus para así esparcirlo por el mundo. Claro, antes de difundir ese tipo de creencias, lo primero que se decía era que el virus no existía en realidad. Lo primero fue la incredulidad, la etapa de negación, sobre todo de esos grupos que no creen absolutamente nada de lo que se plantea en la mesa de la realidad, pero que sí creen cualquier concepto que se difunda, que tienda a poner en duda lo que vemos como algo real que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Así que acto seguido entonces, pensando que se trataba de una conspiración de grupos secretos, se dijo que todo esto era para reducir la población mundial. Sin embargo, vimos cómo los países que primero fueron afectados desde que el virus se exportó desde China, y comenzó a viajar por todo el mundo, vimos entonces cómo países en Europa, países en Norteamérica fueron los primeros afectados. Y hasta el día de hoy, el país que tiene la mayor tasa de mortalidad y el mayor número de víctimas producto del COVID-19 lo constituye Estados Unidos de Norteamérica. Más de 700,000 personas, o sea, se está encaminando hacia el 1.000.000 de personas muertas solo por el COVID-19. Eso nos dice a nosotros cómo se cae automáticamente la idea, el concepto, el argumento de que se trata de que los poderosos del mundo se han puesto de acuerdo para reducir la población mundial, porque estamos hablando del país que es la superpotencia número 1 del mundo y que claramente, si tiene la intención junto a poderes secretos del mundo de reducir la población mundial, no comenzaría con su población, que de hecho no es una población que representa una carga económica, todo lo contrario, representan un gran aporte en lo que tiene que ver con los tributos o con los taxes, como se le llama mayormente en Norteamérica, son contribuyentes. Los gobiernos del mundo, para hacer memoria a quienes todavía tienen ese concepto de que se trata de algo para reducir la población mundial, los gobiernos del mundo viven de los impuestos de su población. Y cuando un día alguien tuviera la oportunidad y el apoyo para reducir la población mundial, no comenzaría por los países ricos. De hecho, ¿quién lo estaría planificando? ¿Son acaso los ricos, los poderosos del mundo que lo están planificando según esas ideas, según esas teorías? Pues no comenzaría por esos países. Y hasta el día de hoy, los países más afectados son los países ricos. Fueron los primeros afectados y han sido los más afectados producto de todo esto. Es bueno que usted vea esto de manera clara, con un concepto muy particular, de manera objetiva, y analice los números, analice los lugares donde han ocurrido todas estas muertes y vea entonces que estas teorías, hablando acerca de una reducción de la población mundial, no tienen el más mínimo apoyo. Sin embargo, este tipo de ideas son autoinmunes. Las ideas de conspiración, de planes secretos son autoinmunes. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que tan pronto usted escucha, aprende y cree una de esas teorías, esa idea que usted tiene en su mente está autopreparada para sanarse a sí mismo. Tiene un concepto de autosanación. A partir de allí, todo lo que usted vea parecerá encajar dentro del contexto de esa idea. Por ejemplo, si uno trata de convencer a un escéptico, a una persona de que cree en teorías conspirativas, si trata de convencerlo de que los atentados del 9/11, de que esos ataques terroristas que ocurrieron en Estados Unidos no se trató de un complot del gobierno norteamericano, es probable que esa persona lo que haga sea lamentar que usted también le hayan lavado el cerebro.
y que usted haya creído lo que dijeron las noticias, y hasta le animará a que lea un reportaje o a que vea un documental que él le va a mandar, porque note cuáles son los argumentos, los que lo convencieron a él. Documentales, reportajes, ideas, supuestas revelaciones. Esas son las cosas que llegaron a entrar a su mente, lograron convencerle, y esos son los argumentos que tienen. No es una base sólida, no son datos empíricos que tiene de lo que está ocurriendo a su alrededor, de lo que ha visto o de lo que sabe, sino de informaciones que le ha llegado por canales que le hacen despertar el morbo. La mayor parte de las personas que dudan viven con la idea de que se le está ocultando algo, de que no se le ha dicho toda la verdad. Y con ese terreno fértil de la duda, cualquier idea, cualquier concepto conspiracionista, pues va a florecer y va a dar al traste con que la persona finalmente deje su cuerpo de creencias, incluso para comenzar a creer todo lo que se promueve a través de esos sistemas. El punto para recordar, básicamente, es que quienes creen en teorías conspirativas creen genuinamente que el mundo está siendo controlado por un pequeño grupo secreto de personas, una élite como le llaman. Y si se tiene eso como premisa, entonces tendrá sentido interpretar toda información que llegue nueva como una validación de ese concepto. Así que si se parte de esa premisa de que el mundo está controlado por un grupo élite secreto, que está manejando todo tras la sombra, que lo que vemos es solo una pantalla, una ilusión, una simulación de la realidad, todo lo demás parecerá tener sentido. Pero quiero llamar su atención a lo siguiente, antes de pasar a lo que tiene que ver básicamente con las vacunas, o lo que sirve de enlace para entrar al tema de la vacuna y hasta el carácter de obligatoriedad que se está intentando aplicar en muchos lugares. Dentro de las teorías conspirativas, dentro de esas ideas de conspiración, hay dos tipos de ideas que yo quiero que usted distinga. Están las teorías o ideas que son inofensivas y están las teorías que son nocivas, que son dañinas. Existen esas dos. Piense por un momento. Creer, por ejemplo, que el hombre no llegó a la luna, como presenta una idea conspirativa, dice que el hombre nunca llegó a la luna, que eso fue un montaje que hizo el gobierno norteamericano, incluso para eso se buscan algunos argumentos, se dice, mira el ángulo de inclinación, el movimiento que hace la bandera, o cómo sale la fotografía, o lo que está detrás, o sea, un sinnúmero de conceptos que tratan de alimentar la idea de que el ser humano no fue a la luna. Si usted no cree que el hombre fue a la luna, esa es una teoría conspirativa que es inofensiva, usted no va a tener problema por eso. Eso no le afecta a usted, ni tampoco a su familia, mucho menos a sus vecinos o a la sociedad donde usted vive. No tiene ningún tipo de daño en ese sentido. Usted no cree en eso. Otros creen que Cristóbal Colón no descubrió el mundo como se plantea en la historia. Tampoco creen que la Tierra sea realmente redonda. Hay todo un movimiento que cree que el mundo es plano. Al sol de hoy, en pleno siglo XXI, donde las personas no tienen necesariamente que creer lo que ven en un libro, en un periódico o lo que le dice una persona, sino que tiene la oportunidad de dar la vuelta alrededor del mundo, él mismo, de viajar. Y aún así, hay quienes todavía tienen ese concepto. Pero digamos que esas teorías son inofensivas hasta cierto grado, pero piensen lo siguiente. Creer, por ejemplo, en las teorías de las tecnologías 5G, creer que la tecnología 5G es la que propaga el virus del COVID-19 y que esto es lo que está causando el daño actualmente que vemos producto de la pandemia, esa es una teoría nociva. ¿Por qué? Mire por qué. Grupos allá mismo en Inglaterra, grupos que creyeron en esa teoría conspirativa, derribaron y quemaron torres de comunicación, creyendo que como allí se estaba instalando el 5G, esa tecnología, pues eso iba a traer al traste que toda la población prácticamente llegara a ser afectada por la pandemia del COVID-19. Pero no solo eso,
Usted puede leer en las noticias, todavía está fresca y la puede encontrar en las redes, en todo tipo de publicación. El 5 de este mes de octubre, el 5 del mes de octubre de este año 2021, antivacunas en Guatemala secuestraron a un grupo de enfermeras durante horas y destruyeron todas las dosis que tenían disponibles para ser aplicadas en ese centro de salud. Note a qué grado puede llegar una persona cuando su mente, por así decirlo, es hackeada por una idea, por un concepto llevado al extremo que despierta una paranoia colectiva y que hace que las personas sean capaces de hacer cosas que atentan no solo contra sí mismos, sino contra la sociedad, convertirse en secuestradores, provocar un atentado de esta magnitud. Léalo por usted mismo, lo que ocurre en ese sentido, y ve hasta dónde son capaces de llegar estas personas. Ahora, ¿quiénes son los responsables de todo eso que ha ocurrido? De eso que ocurrió, por ejemplo, en Londres, donde se derribaron y se quemaron torres de comunicación, producto de pensar en la conspiración de la tecnología 5G. O pensar en lo que ocurrió allí en Guatemala, donde ese grupo secuestró. Usted puede estar seguro que quienes le alimentaron esas ideas están muy tranquilos en sus casas, produciendo material, produciendo reportajes, produciendo videos e ideas similares y enviándolas sobre todo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp que se ha masificado y llegando hasta tantas mentes vulnerables que son capaces de ser movidas de la tranquilidad de su hogar a producir un secuestro, una manifestación, un acto vandálico, un acto de terrorismo que atente contra gran parte de la población mundial. ¿A qué ha llevado esta teoría? Ha llevado a no confiar en los médicos para la salud. Y yo quiero que usted se pregunte ahora, ¿en quién van a confiar las personas para lo que tiene que ver con el cuidado de su salud? Aquí humanamente hablando. ¿En quién van a confiar? ¿Dónde van a ir cuando tengan una situación de enfermedad? Conozco una persona que hasta el día de hoy las secuelas que le produjo el COVID-19 por avanzarle en alto grado antes de querer ir al médico, porque no crea que todas estas teorías antivacunas y todas estas teorías que se están basando en conspiración, no crea que lo único que están haciendo es que personas no quieran vacunarse. Eso no es lo más grande. Siempre han habido personas que no se han vacunado, solo que los antivacunas no contaban con los medios que tienen hoy en día. Pero, ¿qué es lo que han provocado ahora de manera masiva, llegando a tanta gente, impactando la mente? Han provocado que mucha gente le pierda la confianza total al personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, donde quienes encontraba alivio para el dolor, asistencia para su situación de salud, y esa persona a la que le estoy haciendo referencia, cuando sintió que tenía el COVID, no quería ir al médico. Decía, no, es que yo no sé lo que allá me van a suministrar. O sea, ¿por qué? Si no confía en la producción, por ejemplo, de un medicamento, de un antídoto, de una vacuna, no va a creer en nada que le puedan suministrar. Y una persona que caiga enferma en un hospital, en un centro médico, no necesariamente podrá saber todo lo que le están suministrando. Pero no es solo en un hospital, en la sociedad en la que vivimos, los mismos alimentos, el agua que usted toma. Si usted pierde la confianza en todo lo que se mueve en la sociedad, en todo lo que es organizado, en todo lo que viene a través de instituciones, usted necesariamente tendrá que morir en un grado muy lamentable, en una condición muy dramática. Y es lo que han alimentado en la mente de mucha gente. ¿Por qué desconfiar en los médicos? Porque ellos fueron los primeros en ser vacunados, de hecho. Cuando apareció la vacuna, después de haberse probado y reprobado, después de haber algunas sido vetadas por los efectos que se vio que tenían algunas personas, muchos vieron esas noticias, pero se le han olvidado. La cantidad de empresas que comenzaron a probar, la cantidad de laboratorios que comenzaron a probar, incluso pidieron voluntarios en diferentes lugares del mundo. Brasil, Estados Unidos, Europa, en muchos lugares donde se comenzaron a probar estas vacunas, estos antídotos y demás. Y los primeros que una vez fueron certificadas las vacunas, esos antídotos, los primeros que se vacunaron fueron el personal de salud y el personal militar en prácticamente todas las naciones del mundo, encabezadas por los Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña. Países que son prácticamente
los que en el mundo entero, como potencia y como propietarias de la mayor parte del mundo, son los principales interesados en cualquier situación que tenga que ver con salud pública alrededor del mundo. Entonces piensen en la capacidad lógica de esto. ¿Acaso esas naciones quieren provocar un daño masivo en todos sus médicos, en todo su personal militar y también reducir su población mundial, que es la que contribuye con sus impuestos para que esos gobiernos permanezcan, para que puedan manejarse las cosas como se manejan en esos lugares? Tenemos que llegar a la conclusión definitivamente que hay una mano detrás de todo esto que está tratando de causar un temor, una paranoia colectiva, para que el ser humano actúe en forma irracional, para que el ser humano tome decisiones negativas. Piense por un momento, ¿dónde confiarán las personas ahora? Aquellos que han difundido material, porque algunos pueden tomar decisiones personales, individuales, y la responsabilidad de la decisión personal y particular que tome, un día le dará cuenta a Dios, cada uno en forma individual. Pero influir en personas para que ahora mismo muchos no quieran ni siquiera cuando sienten un dolor, cuando tienen una situación, ir al médico. Haber provocado ese tipo de bloqueo mental en tantas personas que encontraron con una mentalidad débil, que encontraron vulnerable por la misma condición de temor en la que está viviendo la humanidad de los últimos 2 años, provocar esa situación y hacer que muchos mueran en sus casas y que algunos ya cuando lo lleven al médico sea porque ellos no pueden valerse, porque no pueden ellos tomar la decisión, pero nunca de manera consciente llegar al médico, porque ahora le han sembrado que los médicos son parte del complot, son parte de la conspiración, y como le han enseñado eso, ya las personas no creen en los médicos, ni siquiera en médicos que sean familias de ellos, ni siquiera médicos que son sus hermanos, que son sus amigos, en nadie. Han perdido la confianza en todo. Robarle la confianza a las personas en todo lo que está a su alrededor es uno de los robos más grandes que se le puede hacer a la humanidad, a la integridad moral y a todo lo que tiene que ver con un ser que es gregario, que es social por naturaleza y que no somos islas, que necesitamos interdepender los unos de los otros. A ese grado han llevado a la humanidad tantas ideas, tantas teorías descabelladas, pero que han sido alimentadas por documentales, por videos, por materiales que se difunden, por entrevistas que difunden, por simulaciones que hacen. Ha habido todo tipo de efectos en este sentido, trastorno de noticias, vulneración, falsificación de fechas de documentos para tratar de dar credibilidad a lo que son las teorías. Todo eso ha ocurrido, pero sucede que cuando las personas lo leen, le da una credibilidad inmediatamente, la difunde, la comparte y demás, y toma decisiones en base a eso. Es como cuando alguien ve una fotografía de su pareja al lado de otra persona, no analiza muchas veces si fue un montaje, si hay alguien que quiere provocar una situación y sencillamente actúa de repente. Así la humanidad ha estado siendo manipulada por simulaciones, por montajes, por falsificaciones que muchas personas han dado por sentado. Y la condición de la mayor parte de la humanidad es que las informaciones falsas las cree y las difunde sin averiguar. Las que son verdaderas las pone en duda, las pone en duda. Y si alguien le dice una verdad, dice, tú estás seguro de eso. Pero si es algo falso, lo difunde, lo comparte y tendría alguien que verlo rápidamente y dice, fulano, pero tú no sabes lo que estás compartiendo. Mira aquí la realidad. Pero bueno, ¿y ahora qué hago? Ya lo reenvié. Porque las personas quieren tener la primacía, quieren tener la primicia en ser los que compartan, si esto es verdad, ser los primeros que los difundan. Esa es la característica de esta sociedad actual, esa es la infodemia, como algunos le han llamado. Otros han estado alimentando teorías e ideas de que China, como una potencia que emerge en estos últimos años, pues produjo todo esto, que China lo produjo. Unos creen que Estados Unidos lo produjo para combatir a China, otros creen que China lo produjo porque allá fue donde apareció, para tratar de afectar al mundo, especialmente Estados Unidos de Norteamérica, que esto se produjo en China con esa intención, pero que detrás de esto las mismas vacunas que se producen pues también tendrían la intencionalidad de cambiar lo que es el genoma humano para hacer que las personas pues se conviertan en autómatas. Piense otra vez en la realidad de todo eso. Países poderosos del mundo convertir a su personal militar, de quienes se trata su defensa, en ser manipulado
¿Por quién? Porque las vacunas, ¿dónde se producen? Vacunas que se producen en China, vacunas que se producen en Gran Bretaña, vacunas que se producen en Estados Unidos, o sea, vacunas que se producen en diferentes lugares y no tienen fronteras. Aquí usted puede recibir vacunas norteamericanas, vacunas de Inglaterra, vacunas de China, en varios lugares del mundo de la misma manera. Y nadie dice, esta es la que se va a poner específicamente a este grupo. No. Entonces, si alguien va a manipular los genes, si alguien lo va a tener como autómata, porque dentro de la vacuna hay algo que le va a modificar todo eso, ¿quién es que lo va a manejar? ¿Y para qué lado lo va a manejar? Y ahora algunas personas, como esto se hace de carácter obligatorio, piensan, ¿no será esto parte del cumplimiento profético? No cederá el que ceda a esa obligación, a su lealtad al Creador. Bueno, si usted cree que eso le ayuda a ceder a la lealtad al Creador, que eso es violar un principio divino, piense por un momento en qué versículo, en qué capítulo bíblico, en qué enseñanza bíblica usted sustentaría esa idea. ¿En qué idea bíblica? ¿En qué concepto de la palabra? No hay una base bíblica, pero sí le voy a mostrar que en la Biblia hay base para de manera colectiva aplicar la vacuna. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Piense por un momento en lo que dice la Biblia en Levítico capítulo 13. En Levítico capítulo 13 se habla de las medidas que en la comunidad, que en la sociedad israelita había que aplicar cuando se le detectaba una enfermedad contagiosa a una persona. De paso, estamos ante la presencia de una enfermedad con una virulencia que usted ha visto cómo se esparció en el mundo en cuestión de semanas y cómo hasta el día de hoy las principales medidas es tratando de buscar frenar el avance de ese microorganismo que tiene una virulencia tan potencial como es el llamado COVID-19. Pues en Levítico 13 habla de cuáles eran las medidas que se debían adoptar cuando había una enfermedad infecto-contagiosa, como era el caso de la lepra. En ese caso, el Señor indica allí claramente en el capítulo, que usted lo puede leer completamente, el Señor indicó que el sacerdote debía mirar la llaga, mirar el signo visible de la enfermedad, el signo junto con el síntoma de la enfermedad en el cuerpo de la persona que verificaba que tenía ya ese síntoma. En ese sentido, el sacerdote funcionaba como un oficial de la salud pública en Israel y diagnosticaba la enfermedad teniendo en cuenta un criterio cuidadosamente que el Señor define allí, está cuidadosamente definido en Levítico capítulo 13. O sea, no se trataba de la intuición del sacerdote, que él decía, me parece que es eso. No se trataba tampoco de un acto de adivinación. No había nada supersticioso en la medida. Dios había sido el instructor, el que preparó a estos líderes religiosos para que sirvieran también, en ese caso, bajo la teocracia en Israel, sirvieran como un agente de salud pública. Y era el sacerdote entonces el que determinaba, el que le decía a la persona, sí, tienes la enfermedad. Y cuando le era certificado que la persona tenía la lepra, ¿qué debía hacerse con la persona? La persona debía ser excluida de la sociedad. Lo sacaban fuera de la comunidad. Era segregado de la sociedad. Imagínese si eso hubiera ocurrido en el día de hoy, con los conceptos que tienen las personas al día de hoy sobre la libertad, sobre los derechos individuales, sobre el derecho de transitar, sobre el derecho que por una enfermedad los segregaban, los sacaban fuera de la comunidad. ¿Cuántas protestas, cuántos piquetes, cuántas acciones en contra de esa medida? Pero ¿sabe? Fue el gran legislador, el legislador del universo, Jehová de los ejércitos, el que tomó esa determinación. Porque ante una enfermedad infectocontagiosa, la única seguridad para el resto de la población es separar a las personas que están contagiadas, es provocar esa medida restrictiva. Y justamente eso era lo que se aplicaba en la antigüedad, cuando no habían otras condiciones con que se pudiera manejar este tipo de enfermedad. Pero no solo eso, ya en los días de Cristo vemos de manera interesante cómo todavía estaba en vigencia esa ley que se seguía en la comunidad, en la sociedad de Israel. Y entonces note lo que ocurría, porque cuando el Señor Jesús curó, sanó milagrosamente a los 10 leprosos, de quienes se habla en Lucas capítulo 17, te encuentra allí en Lucas 17, del 11 al 19,
este interesante encuentro de Jesús con los 10 leprosos. Y lo que Jesús le dice fueron las palabras con las que probó la fe de ellos, porque al ellos creer en su palabra, ellos entonces corriendo al lugar donde Él le indicó que fueran, entonces se operó el milagro. Y allí usted encuentra en el capítulo 17 de Lucas, específicamente en los versículos 13 y 14, que el Señor Jesús le dice a los leprosos: vayan, muéstrense a los sacerdotes, preséntense ante el sacerdote. Y mientras iban corriendo, encontraron que de repente estaban curados. El milagro se había operado. Creyeron a la palabra y el milagro se efectuó. Pero ¿por qué ellos tenían que llegar donde los sacerdotes? ¿Qué iban a hacer los sacerdotes en ese momento con ellos? El sacerdote debía verificar que la persona estaba sana. Está el procedimiento, también allí en Levítico, en el capítulo 13 que habíamos mencionado, está el procedimiento, está la logística que debía seguirse para que el sacerdote entonces levantara un acta, por así decirlo, le diera una tarjeta donde la persona era certificada que ya estaba sana, que la persona ya no portaba la enfermedad. Note cómo eso era necesario. No era que la persona decía en la sociedad: no, yo me curé y vine, ya estoy curado. No. Se necesitaba que esto fuera certificado por las autoridades a nivel de la comunidad, a nivel de lo que tenía que ver con la salud pública. Porque era el interés de todo preservar el cuidado, preservar la sanidad de entre todos. Por eso debía levantarse un acta, debía hacerse un certificado para la persona reincorporarse en la sociedad. Así que cuando ahora le piden a la entrada de una institución, a la entrada de una oficina, le piden una tarjeta o un certificado de verificación, no se siente extraño por eso. Y vea cómo, bíblicamente hablando, estas son medidas aprobadas porque se está pensando en el bien común. En el bien común y donde no está en juego un principio de la ley de Dios. Porque sabemos que en algún momento de la historia se impondrán leyes que atentarán contra los mandamientos de la ley divina. Allí habrán leyes que atentarán contra la ley divina. Y en esos momentos dice la palabra que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, algunos han llevado esto a un extremo y a una interpretación antojadiza, tomando interpretaciones particulares, a creer que ahora las personas que deciden no vacunarse son las que le están obedeciendo a Dios. Dice: sí, porque los otros no están cuidando su cuerpo, no están cuidando su salud, y alimentados por todas las ideas, todas las teorías y todas las dudas que le han sembrado en la mente, hay quienes están prestos para creer estas ideas. Pero mire cómo ya en el tiempo bíblico había una medida restrictiva, había un certificado o tarjeta que se pedía para la persona reincorporarse una vez era sanada, una vez estuviera inoculada o declarada que ya no era una amenaza para el resto de las personas, ya no era un vector para transmitir la enfermedad ante el resto de la comunidad. Ante tanto derroche de ideas y teorías que seguirán apareciendo, no solo ahora, aun cuando el COVID sea una página ya del pasado, aun cuando la vacuna pueda ser un tema del pasado, usted debe seguir cuidando su mente. Usted debe seguir cuidando lo que llega a sus sentidos. El Señor Jesús, Él nos dice claramente qué hacer ante el cumplimiento de la profecía. Y eso es lo que ha logrado el enemigo con tantas ideas y teorías, que la gente quite la atención de que es una profecía que se está cumpliendo. Y la gente lo que está buscando, ¿quién produjo el virus? ¿Quién produjo el virus? ¿Quién está detrás de la vacuna? ¿Quién está detrás de todo esto? Cuando el Señor nos dijo que vendrían pestilencias en el mundo, nunca nos dijo que perdiéramos el tiempo, que desviáramos nuestra atención y nuestras energías a buscar la causa del cumplimiento de la profecía. Hoy hay gente que cree que hasta los terremotos que se producen es con una máquina que Estados Unidos tiene y que decide dónde provocar un terremoto. Todo eso, ve hasta dónde llega la mentalidad del ser humano, hasta dónde puede llegar. Por eso Albert Einstein llegó a decir: para mí hay dos cosas infinitas en el mundo, que son la estupidez humana y el universo. Pero de la segunda no estoy seguro. Increíble hasta donde puede llegar la mente humana cuando es alimentada por ciertos conceptos, cuando logra ser desviada de los conceptos de la verdad, llega a creerle a cualquiera menos a los canales que Dios ha utilizado para presentar la verdad profética para este tiempo. Cualquier otra cosa
logra convencerle. Jesús nunca nos dijo, investiguen qué es lo que produce las pestilencias, quién está detrás de los terremotos, no nos dijo eso, simplemente nos dijo, cuando vean esas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También nos dijo, cuando vean estas cosas, no se angustien, no teman. Pero el enemigo ha provocado a través de todas estas ideas, todos estos conceptos conspirativos, ha alimentado el temor en las personas, que dude de todo. Alguien que duda hasta del médico que puede asistirle cuando tiene un dolor, cuando tiene una enfermedad, vive en un temor irracional, en una paranoia que se ha convertido en una paranoia colectiva. Y Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si Jesús nos dice que no nos angustiemos y no tengamos miedo ante lo que ocurre en el mundo, ¿quién es que está interesado en que sí tengamos miedo? Es el diablo. Y el diablo utiliza todos sus agentes y hasta muchos que sin darse cuenta son utilizados para propagar el temor, para provocar y propagar informaciones y teorías que infundan temor en las personas, que le dejen sin saber dónde están parados, que le dejen sin saber dónde ir en busca de auxilio, en busca de ayuda. Por eso el Señor, con tantos siglos de anticipación, hace 28 siglos atrás, que el Señor dijo, como registra el libro de Isaías, capítulo 8, versículos 12 y 13. En Isaías, básicamente, Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13, el Señor dijo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni tengan miedo de ello, a lo que ellos le están teniendo miedo. No tengan miedo, dice el Señor. Y sigue diciendo, a Jehová de los ejércitos, a Él santifiquen, que Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No tener miedo de otra cosa. Nuestro único temor debe ser el temor a Jehová. Pero hoy en día hay que admitir que sobre todo en el mundo religioso, gran parte de personas, incluyendo personas que tienen cierto conocimiento de la verdad, su mente ha sido afectada a un nivel que viven con una paranoia, con un temor y dudando de todo lo que está a su alrededor, que finalmente eso afectará su vida y la de muchas personas que están a su alrededor. Que el Todopoderoso nos lleve a creer solo lo que nos dice su palabra, a no creer en ningún tipo de idea que atente contra la verdad, de ningún tipo de idea irracional que tienda a hacernos dudar hasta de lo más lógico, hasta de aquello que el Señor nos ha dicho, que son las fuentes que Él mismo utiliza para Él provocar un auxilio en la humanidad. Que el Todopoderoso te ayude a colocarte de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que no provoques un tiempo de angustia anticipado, una persecución anticipada por algo que no es un punto bíblico, por algo que no es la lealtad a la ley de Dios. Que te prepares para cuando llegue el momento de demostrar tu lealtad a Dios, seas leal a la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que Dios te bendiga en esta hora.